Muchísimas gracias a Andrés F. Keyman, a Omar Arellano, a Marjorie González y a Alejandra Jiménez por estar aquí en Salidas de Emergencia. Marjorie, siempre se me están olvidando tus apellidos, perdóname, me los voy a apuntar así en la mano antes de empezar. En esta mesa de análisis ambiental y civilizatorio y político y de todo lo que eso implica. Hoy tenemos de invitada especial a Alejandra Jiménez de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Muchísimas gracias, Alejandra, expertísima en fracking, que ha estado involucrada en las luchas que se han dado para prohibir esta técnica horrenda y además, y en muchas otras cosas, causas ambientales, sobre todo allá por los Veracruces. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y pues Andrés, te voy dejando el piso, ¿no? El espacio para que vayas dándonos una introducción de qué es esta cosa tan horrible que hoy venimos a conocer como fracking. Perfecto. Este, pues tenemos que empezar diciendo que las inyecciones en el suelo para la extracción de petróleo, por ejemplo, no son recientes, no son nuevas, sino que históricamente ya se aplicaban en 1860 con nitroglicerina y luego a principios del siglo XX para sacar el petróleo se usaron ácidos de diferentes tipos. Ya en 1949, la Standard Oil de Estados Unidos inventa el proceso de fracking, conocida también como una fractura hidráulica. El fracking, entonces, lo podemos entender como una técnica de extracción de petróleo y gas natural, la cual consiste en perforar un pozo vertical u horizontal, entubado y cementado. No obstante, es hasta 1998 que George Mitchell desarrolla el fracking moderno, o lo que conocemos o denominamos hoy como fracking, reduciendo costos y pudiendo perforar a más de 2.500 metros de profundidad. O sea, estamos hablando de una montaña invertida, ¿no? Eh, entonces, por este tubo se inyecta agua de alta presión, de modo que supera la resistencia de la roca y abre una fractura controlada en el fondo del pozo. Para 2010 estaba presente esta técnica en el 60% de los pozos de extracción y esta técnica se volvió rentable debido a los incrementos en los precios de combustibles fósiles, o sea, del petróleo, lo cual le permitió, por ejemplo, a Estados Unidos incrementar en 2010 el 45% de la producción de petróleo y en 2005 el 35% de la producción de gas natural. El caso del petróleo de esquisto es un muy buen ejemplo de fractura metabólica entre la sociedad y la naturaleza, porque es la búsqueda de un recurso como el petróleo a mayor profundidad, rompiendo el leve equilibrio que tiene la naturaleza. ¿Y por qué? Porque se usa más energía y materiales para obtenerlo que los beneficios que realmente recibimos. Obviamente no estoy hablando de los beneficios económicos, ¿no? Beneficios económicos sí, se generan muchas ganancias. Este petróleo le permitió, por ejemplo, a los Estados Unidos especular con los precios del petróleo y ya no depender de la OPEP, conformada principalmente por los países árabes, y esto se debe a que aumentó sus reservas probadas. ¿Qué son las reservas probadas? La cantidad de hidrocarburos que se estima que pueden extraerse de un yacimiento con alta probabilidad de éxito. En este caso, Estados Unidos incrementó un 11%. Lo anterior en realidad no implica que Estados Unidos tenga esa cantidad de petróleo, sino que en realidad implica especulación, porque son proyecciones, ¿no? No están comprobadas si serán más o menos, es ahí un- una idea. Y aquí terminaría. Ya no lograba yo que se callara eso. Eso, pero muchísimas gracias, Andrés, como por esta primera intervención. No sé si quien quiera seguir un poco. Ale, yo pensaba preguntarte si quieres seguir tú, para contarnos un poquito sobre el trabajo más reciente de la Alianza Mexicana contra el Fracking, ¿no? Y de las demandas de que aún se tiene que prohibir el fracking en México, porque a pesar de que no se hace de un tipo de fracking, hay otro que sí se hace, ¿no? Y todavía no hay, como unas promesas claras de una promesa de hace ya más de 10 años casi, ¿no? Entonces, pues bueno.
Más bien, cuéntanos un poquito de eso y ahorita le seguimos. Sí, claro, pues buenas tardes, gracias por la invitación. Y pues sí, esto que comentaba Andrés, ¿no? El fracking es una técnica que realmente se ha impulsado principalmente en Estados Unidos, ¿no? Donde sí ha significado un parteaguas, ¿no? Un antes y después en Estados Unidos, porque permitió que la producción de ese país que venía en caída, pues incrementará rápidamente, en muy poco tiempo, en unos 10 años, incrementó muchísimo la producción de hidrocarburos en Estados Unidos, sobre todo por la extracción de gas y petróleo en las cuencas pérmicas. En Eagle Ford también, donde se ha estado extrayendo estos hidrocarburos a partir del fracking, ¿no? Lo importante es decir que en Estados Unidos, si uno viera la cantidad de pozos, es como si fuera un tablero de ajedrez, porque se hacen los pozos muy cerca. Ya decía Andrés, ¿no? Entre las cosas de esta técnica es que se perfora hasta la roca madre. O sea, se puede llegar a perforar hasta 5 kilómetros de profundidad y no solo una vez, porque tradicionalmente uno mira los pozos convencionales, que les llamamos, ¿no? Que son una perforación vertical, ¿no? Y listo, ¿no? Aquí es una perforación vertical de hasta 5 kilómetros de profundidad, pero luego también se hacen perforaciones de forma horizontal y esas pueden ser múltiples, ¿no? En México tenemos pozos hasta con 500 perforaciones, con 500 veces que han sido fracturados, ¿no? En Texas es la misma situación, en Estados Unidos, perdón, en general es la misma situación, pero señalo Texas porque realmente es el estado donde más agresivamente se ha desarrollado esta técnica. Y digo agresivamente porque realmente es que uno mira pozo tras pozo tras pozo, ¿no? Y esto implica un uso desmedido de agua. Estamos hablando que para cada perforación, para cada fractura que se realiza, se están ocupando entre 9 y 29 millones de litros de agua. Y lo que han anunciado más recientemente en Estados Unidos es que precisamente cada vez se requiere usar más agua, ¿no? Entonces, bueno, esto va en incremento, no va más allá de los 29 millones de litros de agua que se mezclan con un cóctel de sustancias tóxicas, entre ellas algunas cancerígenas, radioactivas, etcétera, ¿no? Que en sí es una bomba de tiempo eso en contaminación. En Estados... ¡Ah! ¿Cómo es eso? Estás muteado. Que si quieres acaba tantito y ya ahorita. Nada más menciono rápido para entender la gravedad de lo que ya sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos, ya en el último año, el año pasado, empezaron a haber geysers de el agua que se inyecta a la tierra en Texas, ¿no? O sea, ya no es el agua natural que sale por una situación geológica normal, natural, ¿no? Sino que es tanta la presión, es tanto el extractivismo que ha sufrido el territorio tejano, que hoy en día se están provocando geysers de toda la sustancia tóxica que se está inyectando a la tierra para poder extraer hidrocarburos. Eso. Y Una ahorita cuento de México. Eso, muchas gracias, Ale. Una cuestión espantosa, en verdad, que yo estoy convencido de que se debería de prohibir a nivel mundial y hay esfuerzos internacionales porque se prohíba a nivel mundial. Ahora sí que no sé quién quiera seguir, si March o Omar, quién dice yo, quién levanta la manita, para pues hablar un poco de esto porque tiene implicaciones hacia los seres vivos que están alrededor de donde se hace fracking, ¿no? Y tiene complicaciones profundas hacia los mantos freáticos hacia las aguas, ¿no? Y hacia un montón de cosas que se pueden contaminar. Entonces, pues no sé quién diga voy. Omar es el Adelante. que se sabe los contaminantes. Sí, sí, adelante.
Ahorita abordamos ese tema de los contaminantes. Antes le entro yo. Sí, sí, sí. Bueno, yo quería platicar un poco desde el punto de vista del balance energético, porque em, a reserva de que Alejandra nos platique más al respecto, que ella que es especialista en el tema, a mí me da esta impresión de que es la misma tomadura de pelo que con el biodiesel. ¿Por qué es una tomadura de pelo? Porque aparentemente obtienes o se recuperó, por ejemplo, en Estados Unidos, efectivamente, esta capacidad de producir gas y de producir combustibles fósiles, ¿no? Y entonces tener cierta autonomía respecto a otras naciones. Y sin embargo, si uno incorporara los costos ambientales y sociales de salud de lo que representa el fracking, que es este queso gruyere en que se están convirtiendo muchos territorios en Canadá y en Estados Unidos, eh, la contaminación de los millones de litros de agua, que como nos decía Alejandro, son más o menos entre 2 y 7 albercas olímpicas por pozo, y se hacen miles de pozos. Pero además resulta que el 80% de los pozos no son viables en términos energéticos. O sea, al final tú vas a hacer la construcción del pozo y sin embargo encuentras que no hay suficiente gas o petróleo en el sitio, porque no es como estas cuencas que tienen los pozos petroleros, sino que está muy disperso. Es un material que está en una zona mucho más dispersa. En realidad es como si estuviéramos rascando, ¿no? Lo último que nos queda, y que en el fondo tendríamos que estar cuestionando la manera en que se ha empleado el petróleo en el planeta, para qué lo hemos empleado, las cantidades que hemos usado, y esta idea de, bueno, aparentemente se nos está acabando y entonces hay que sacar literalmente, casi exprimiendo las rocas. Entonces, en términos energéticos, un proyecto tradicional obtiene 20 unidades de energía y los proyectos de fracking apenas 5 y son carísimos, ¿no? Se gastan millones de dólares para hacer estos proyectos y entonces pareciera que, y eso ya lo mencionó Andrés, en realidad es un tema, parece más de especulación, que si hiciéramos un verdadero balance energético y le metiéramos al cálculo económico los costos ambientales, los costos en la salud, ya no nos salen las cuentas, pero de ninguna manera. No salen con el petróleo, mucho menos con el fracking. Una realidad difícil de afrontar, ¿no? Y que bueno, creo que se aparece justo cuando hablamos del capitalismo tardío, ¿no? O de las últimas etapas del capitalismo, en las que les queremos decir, en las que queremos, como dijiste, Marjorie, hasta extraer el petróleo y los últimos recursos de las piedras, exprimiendo las piedras. Ya ni Moisés que les pegaba y sacaba agua, ¿no? Ahora queremos sacar electricidad, pero antes petróleo para primero quemarlo y después devastar más. Y bueno, este dato de que no es, de que tienes que invertir más de la energía de la que puedes sacar, a mí me parece espeluznante. Pero una buena parte también se basa en lo que nos comentaban ahorita Alejandra y Andrés, de la cuestión de la especulación, ¿no? De decir, yo puedo perforar tantas piedras y creo que podría sacar tanta energía y vámonos a jugar a la ruleta y al casino del dinero virtual. Pero bueno, yéndonos hacia los riesgos, ¿no? Porque ya nos dijeron que nos ibas a hablar de los contaminantes, Omar, pues qué tanta cosa le meten a ese licuado de agua mortal que truena rocas a una presión impresionante. Sí, bueno, primero que nada, creo que es importante comentar, y ahorita estoy abriendo una pequeña presentación que tengo que hemos hecho sobre este tema. ¿Por qué hablamos del fracking? Y yo sí quiero como retomar el tema de la reforma energética en 2013, cuando se presentó como parte de eh, primero, se presentó como una tecnología que venía a sustituir al petróleo porque se nos están acabando las reservas. Entonces era una forma como decir, bueno, nos está ante el desabasto de petróleo, que estamos teniendo esta reducción sostenida
desde la década de los 90, pues viene esta tecnología. Posteriormente también se abordó como energía de transición, una energía que es menos contaminante porque es gas natural y si en comparación con la quema del petróleo. Y esta tecnología, déjenme mostrarles, bueno, comentarles más o menos cuántas sustancias químicas utiliza. Este, un pozo de entre 6 y 12.000 metros de profundidad en vertical necesita entre 13 a 19.000 metros cúbicos de fluido hidráulico. O sea, no es solamente agua. El 90% es agua y el 10% son una mezcla de sustancias químicas, entre 700 y 1.000 sustancias químicas que componen el fluido de fracturación. Y este fluido de fracturación pues tiene elementos abrasivos, tiene elementos ácidos, biocidas, lubricantes, una serie de mezclas que además cuando llega a la roca de lutita y revienta y rompe la roca, también se liberan otros elementos que están ahí en esa roca, no solamente es lutita, tenemos metales pesados y tenemos elementos radiactivos. De hecho, se tiene contabilidad de cuáles son las sustancias químicas que están ahí. Y por ejemplo, hay algunos estudios que se hicieron en 2014 donde se puede obtener del agua residual de la fracturación hidráulica, por ejemplo, uranio, torio, radio, plomo, polonio, elementos radiactivos que quedan en salmueras que posteriormente se reinyectan o pueden ser transportadas a otros lugares, pero con el gran riesgo de que se pueden derramar y como cualquier actividad minera, ¿no? Y afectar la superficie. No obstante, cuando está esta fracturación, también se puede romper, se pueden hacer fallas, rompimientos en donde fluye estas sustancias químicas y pueden contaminar los acuíferos y el gas también se puede liberar. Hay un documental que les recomiendo, bueno, sí, es de los primeros documentales que aparecieron, que se llama Gasland, y ahí ustedes pueden ver pues las consecuencias de la fracturación hídrica en Australia y en otras partes del mundo. Y bueno, hasta ahorita le dejo aquí y seguimos platicando. ¿Dónde puede ver uno Gasland? ¿Sabes? ¿Está en YouTube? Sí, ¿En dónde anda? está en YouTube. Está en YouTube. Ah, súper. Oye, y si tienes la presentación y quieres que la pasemos, creo que si le picas compartir pantalla, creo que la podemos pasar, pero no sé si estás en la computadora o en el celular. Y no sé si... Ahorita estoy en celular porque la computadora estaba actualizándose y no pude abrirlo. Pero bueno, Ah, a ver si bueno. ahorita puedo. Va. Y pues ahorita que mencionabas cómo se perfora y las profundidades a las que llegan, yo me acuerdo de esta cita del Señor de los Anillos, en las que cuando hablan de una mina que despertaron a una criatura ancestral, milenaria, un demonio con alas de fuego, dijeron, bueno, pues no debimos de haber cavado ni tan profundo ni tan duro. Y entonces pareciera que ahora nuestros demonios son radiactivos y contaminantes y nos pueden llevar muy lejos. Entonces, Andrés, regresando ya a una segunda vuelta, pues, am, pues eso, o sea, metabólicamente, social, de este metabolismo social que hacemos los humanos sobre la Tierra, que nos has contado, pues ¿en dónde estamos? O sea, ya nos estamos comiendo lo que no nos deberíamos estar buscando comer o qué. Pues en realidad creo que el ejemplo que voy a dar personal, o sea, ejemplifica, valga la redundancia, muy bien este caso, ¿no? O sea, y puede darle una idea a nuestra audiencia de lo que implica, por ejemplo, el uso de agua. ¿Sí? Creo que es un gran problema el fracking en ese sentido, además de todo lo que acaban de mencionar, por ejemplo, todas las sustancias químicas que se usan, o sea, se usan biocidas. ¿Qué son los biocidas? Pues sustancias que matan bacterias, o sea, que matan la vida, que no tienen nada que ver con nosotros, en teoría, ¿no? Porque están hasta allá abajo, pero bueno. Este ejemplito es muy bonito. Pues, nos dijo Ale, por ejemplo, son 30 millones, redondeo, son 30 millones de litros por pozo que se usa. Por pozo. En teoría, los médicos dicen que cada ser humano tiene que tomar 2 litros de agua. Eso quiere decir que si dividimos 2 litros de agua entre 30 son 15 millones de personas.
representa el uso de 15 millones de personas, ¿no? De agua. Entonces, eso es, pues, la Ciudad de México, por mencionar un poquito menos de la Ciudad de México. La Ciudad de México somos 8, bueno, es un poco más, es el doble de la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México estrictamente son 8 millones. Entonces, aquí estamos hablando de especulación que genera ganancias, ¿no? Porque curiosamente el petróleo de esquisto es más caro porque su refinación es más rápida, a diferencia del petróleo que viene de Asia, ¿no? De la OPEP, que se le llama crudo y que su refinación es más tardada y más costosa. Pero sacarlo es más caro que el petróleo de la OPEP. ¿Se dan cuenta? Es una incongruencia. Sacas un petróleo que es carísimo, pero como es barato refinarlo, te sale más caro y entonces sacas más ganancia. Entonces, este es un muy buen ejemplo de cómo especulamos, ¿sí? Con las mercancías. Cuando esas mercancías además generan muy pocas ganancias reales, como decía Marjorie, si le sumamos el impacto ambiental. Si le sumamos el impacto ambiental, las pérdidas serían millonarias. Entonces, estamos, y más allá de un escenario en el cual permanentemente nos están diciendo que el petróleo y hay que cambiar a las energías renovables, etcétera, etcétera, pareciera ser que es al revés. Todavía falta mucho tiempo para que el petróleo deje ser una parte primordial de la economía. Tienes cerrado el micrófono. Otra vez. Es que le pico a uno y después le tengo que picar al otro, o sea, porque primero es el cronómetro y después es a ponerlos a todos así en pantalla amplia y después tengo que quitar. No, son muchas cosas. La verdad es que extrañamos mucho a Alexis cuando no está. Un saludo a Alexis, donde sea que esté. Am, Ahora sí, Ale, ¿cómo le hacemos para salir de las garras pues de la financiarización, ¿no? Que no solamente se mete con el gas, sino se mete a veces con el agua y con la vivienda y con unas cosas horribles. Por todos lados hay que estarla parando y creo que en la Alianza Mexicana del Fracking han hecho unos reclamos muy importantes que nos han llevado a seguir reclamando cuestiones todavía. Entonces, pues bueno, nos ibas a decir que cómo estábamos a nivel México, entonces pues ahora sí que te escuchamos. Sí, justo quería regresar a eso, ¿no? En México el fracking se ha desarrollado desde 1996. Se han perforado pozos de fracking, ¿no? Sin que la población estuviera informada, ¿no? Sin que supiéramos que se inyectaban estas sustancias químicas, que se usaba tantísima agua, ¿no? No sabíamos absolutamente nada, ¿no? Es hasta la reforma energética de 2013 que se legaliza la posibilidad de realizarse fracking, ¿no? Y exactamente también ahí hay un tema, como decían hace un rato, de especulación, ¿no? Porque precisamente con esta reforma energética o sea, se podía especular por la cantidad de hidrocarburos que se encontraran, no que se extrajeran. Si era nada más prospectivo, pues ya contaba para especulación, ¿no? Para como si fuera un bien que estuviera extrayendo, ¿no? Pero no era así. Entonces eso es algo muy importante y lo cierto es que en México principalmente se ha desarrollado fracking en lo que se llama yacimientos convencionales, ¿sí? Es decir, que todavía los pozos que llegan hasta la roca madre para traer este gas esquisto y otros, no son tan extensivos en México, pero la técnica es igual de impactante, es igual de tóxica porque requiere las mismas sustancias venenosas, requiere la misma cantidad de agua y con todos los riesgos que ello implica para el ambiente y para la salud de las personas. En México se ha realizado en estados como Veracruz, donde yo estoy, como Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León. Sobre todo en Tamaulipas y acá en Veracruz, Puebla también, se me olvidaba. Se ha desarrollado muchísimo en la cuenca de Burgos, es una de las técnicas que más se ocupa para poder extraer gas
y también aquí en el norte de Veracruz se desarrolla. Todavía este año tiene recurso asignado por el Estado, o sea, el recurso público que debería de estarse usando para salud, para educación, para hacer una transición energética, etcétera, 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 pues se está ocupando para desarrollarse esta técnica. Este año se presupuestaron 12.364 millones y déjenme decirles que es menos, es el 25 menos que el año pasado. En realidad es que venimos cada año se le ha ido destinando menos dinero, pero sigue habiendo recursos para el desarrollo de esta técnica, a pesar de que la anterior administración, Andrés Manuel López Obrador, tuvo el compromiso 75, donde decía que se iba a prohibir el fracking, ¿no? Donde no se iba a realizar fracking. Pero no se ha realizado, o sea, no se ha Pero acabado de cumplir. no se ha Cuéntanos cumplido. un poquito de qué Sí, pasó ahí. rápido, rápido les cuento. No se cumplió esta promesa, el compromiso 75 que por varias ocasiones el presidente dijo que se había cumplido, el expresidente dijo que se había cumplido, no se cumplió porque sigue habiendo recurso y se siguen desarrollando pozos de fracking. Y la otra cosa es que nuestra actual presidenta, Claudia Sheinbaum, se comprometió en su campaña de que iba a continuar con esta lógica de prohibición. Pero luego ya cuando tomó el poder no retomó este compromiso, ¿no? Después en diciembre, en una de las mañaneras, dijo que sí, que se iba a prohibir el fracking, pero no terminamos de ver. Y lo más desastroso y alarmante es que el Congreso, aunque Andrés Manuel dejó la iniciativa de reforma constitucional en materia ambiental que incluía la prohibición del fracking, esta iniciativa ya fue desechada por las cámaras, ¿no? O sea, ya no, ya la desecharon totalmente, ¿no? Entonces, bueno, sigue esa promesa sin cumplirse por parte de la 4T. Allí le dejo. Junto con la prohibición también de parar la minería a cielo abierto, que nos parece fundamental, junto con parar el fracking. Entonces, de esas que iban junto con las del maíz, pues ya solo quedó la del maíz. Hubo un problema porque la del maíz no quería quedar bien, ya medio quedó mejor. Entonces, pues bueno, hay que estar viendo. Ale, sé que te tienes que ir y que tienes que salir corriendo. Entonces, si tienes que salir corriendo y así, pues muchas gracias, nos despedimos. Y si nos aguantas 10 minutos más, está bien. Si no, pues muchísimas gracias de todas maneras. Sí, sí les aguanto, porque sí quisiera una intervención más, nomás para decir una cosita más. Así es Ah, que sí les aguanto. vámonos, vámonos, Sigo entonces, vámonos corriendo rápido. 1:40. Ajá. Ok. Sí, March, yo, entonces, échale. Sí, no, yo más que O- una participación tengo una pregunta, al revés de como dice la gente en al final de las conferencias, que más que una pregunta, tengo otra ponencia para Ale Jiménez, porque justo se supone que sí hubo varias licitaciones que se fueron cancelando en el sexenio de López Obrador, pero al mismo tiempo en realidad como no, entiendo que como no hay reglamentos, como no está suficientemente reglamentado el tema, se han continuado empleando los pozos, se han empleado recursos públicos entre 60 millones y tal vez hasta 4.000 millones de pesos para proyectos de exploración de fracking. Y entonces también para el Plan México pareciera que hay como un ánimo de revivir tanto los proyectos de fracking y bueno, definitivamente los de minería. Entonces, a mí me parece como frente a lo que está ocurriendo con Estados Unidos, ¿no? Todas las amenazas de los aranceles, que hay mucha presión. O sea, ¿de dónde viene esta necesidad o esta idea de no, de mantener esta ambivalencia en estos proyectos? Me parece que es la presión de Estados Unidos, que está también presionando a Canadá, ¿no? También ha habido una política hacia Canadá de abrirlos, cerrarlos, el asunto de los pozos de fracking. Entonces, ¿ustedes qué perspectiva tienen? ¿Qué es lo que parece que obligar a México a emplear esta técnica? si quieres responder de una vez, Sí, respondo. Y sí, qué bueno que planteas esta pregunta, porque por allí es que quería hacer mi siguiente participación, de que vemos con preocupación de que además de que desecharon las posibilidades de sí prohibir, que ya habían llegado
al Poder Legislativo, lo que estamos viendo es que se continúa en el lobbying para avanzar con la industria de hidrocarburos en general. Como bien dice Marjorie, sí vemos que el gobierno se está sintiendo muy presionado por todas las políticas arancelarias y lo que impactaría en México, porque México es el principal comprador de gas metano o gas natural, como mal le llaman, de Estados Unidos. Y Ujú. realmente es que dependemos muchísimo del gas metano que se extrae y que importamos de Estados Unidos para la generación de electricidad. El 70% de la electricidad del país se genera con este gas que importamos de Estados Unidos y que es extraído con fracking. Entonces, en México, como que quieren decir, pues, ¿cómo puede ser que estamos importando este gas cuando lo podemos sacar de aquí? Pero no es tan sencillo, porque en México, al final del día, los yacimientos de gas metano no son tan grandes como en Estados Unidos. Además de lo que ya se ha dicho, la complejidad y el riesgo ambiental, todos los impactos asociados que habría por desarrollar esta técnica. Entonces, ahí hay un riesgo muy grave y hace unos días veíamos en las redes sociales de Pemex que el director general se reunió con algunas empresas en el foro de expertos de producción de hidrocarburos de yacimientos no convencionales. En pocas palabras, con fracturistas, con gente de la industria del fracking, ¿no? Y que están pensando pues que eso tendría que realizarse en México, ¿no? Entonces, hablan de la importancia de estos yacimientos no convencionales, ¿no? Y ahí hay una trampa bien grave porque se ha planteado a nivel global el gas este natural, que se le dice, ¿no? Ujú. Que nosotros decimos es gas fósil, es igual de contaminante, mucho más contaminante, de hecho, se le está planteando como el combustible de la transición energética. Y es importante que todos tengamos claro que no es cierto, que ese gas metano es 86 veces más contaminante que el dióxido de carbono en los primeros 20 años en que se quema y se emite a la atmósfera, ¿no? Entonces, allí hay una trampa muy grave y que ojalá que el gobierno pues entienda esta realidad. Eso. Sobre todo si tenemos una presidenta ambientalista, ¿no? Sobre todo si tenemos una presidenta que sabe perfectamente de este tema, que fue parte del panel Ujú. intergubernamental para el cambio climático, que no le tenemos nada que explicar a ella, ella lo entiende perfectamente, entonces sí es apelar a este conocimiento de que qué fortuna tenemos como país de tener una presidenta con esa formación y con esos conocimientos que ojalá pues los ponga al servicio de los mexicanos y del planeta entero. Omar, yo te había visto con ganas como de comentar algo o de hacer una pregunta o algo así, ¿o qué nos ibas a decir? No, pues de comentar que, bueno, muchos de los argumentos que se dieron allá por 2015, cuando empezamos a debatir con Semarnat sobre el tema de la fracturación hidráulica, les mostramos un estudio que hicieron los de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en Arkansas. De 305 reportes de incidentes durante la operación de un pozo de fracturación hidráulica, el 22% de los casos, las empresas afectaron cuerpos de agua superficiales por malo, se relacionan con descargas ilegales al ambiente y el mismo porcentaje por derrames accidentales en arroyos cercanos a los pozos. Eso en un estado que tiene normas, reglamentos y mucho equipo de monitoreo ambiental. Ahora imagínense lo que puede pasar acá en México. Por el otro lado, cualquier actividad como esta requiere una manifestación de impacto ambiental y en aquellos años trabajamos en una guía de criterios ambientales para la fracturación hidráulica. Debe estar por ahí en Semarnat, perdido entre la literatura, pero igual puedo buscar a ver si todavía yo la tengo. Pero lo que ahí mostrábamos era, por ejemplo, un pozo de estos requiere de 18 normas oficiales mexicanas que tienen que cumplir.
No solamente es la perforación y la operación del pozo, sino que además incluye también, por ejemplo, acciones de mitigación, control y prevención de contaminación en acuíferos, en suelo, por contaminación radiactiva, tanto en la operación como en el traslado de los hidrocarburos, porque tú extraes el gas, pero de ahí lo tienes que transportar a sitios de almacenamiento. Hay impactos, por ejemplo, en infraestructura de carretera, habitacional. Se sabe que hay impactos en la biodiversidad, y bueno, además del consumo de agua. Entonces, es una actividad altamente peligrosa, muy riesgosa. Es como la mezcla entre la minería y la industria de hidrocarburos, toda junta, pero además con un impacto a largo plazo, porque una vez que el pozo se seca, ¿no? No es que sea una fractura en un punto y muy localizado, sino que debajo es una red, una malla de fracturas que se hace, y los microsismos que empezó a ocurrir en Nuevo León, pues era a causa de estas exploraciones, porque sí es efectivamente, Pemex avanzó en la exploración de pozos, y la cuenca de Burgos tiene yacimientos de lutita, de esquistos, pero comparativamente con Texas y Arizona, pues es mucho más pequeña. Pero esta formación llega hasta Puebla, Veracruz, que es donde pues se han continuado estas exploraciones. Aquí el tema es, otra vez, el pedir a la administración pública, al Estado, a la Secretaría de Medio Ambiente, a la CONAGUA, a la Procuraduría, al mismo Pemex y a la CFE, que abra a debate en todo caso para que nuevamente volvamos a argumentar por qué México no debe de sumarse a esta práctica. Somos un país con energías alternativas mucho más fuertes que estar perforando. Tenemos sol, ¿no? Y podemos utilizar energía solar, tenemos viento y bueno, y por el otro lado, y eso ya es mi opinión, pero no tengo muchas evidencias. Yo sé que, por ejemplo, los pozos de petróleo, los de extracción, todo el tiempo están quemando gas residual, ¿no? Que no se aprovecha. Yo eso no lo entiendo mucho, porque siempre he visto las lumbreras que están allí precisamente para controlar las presiones y todo eso, pero yo no sé si se puede ocupar ese gas que de por sí sale en los pozos de petróleo, pero eso es desconocimiento. Yo Ujú. tengo entendido que eso, perdón, me interrumpa, eso era porque el gas no era, o sea, junto con el petróleo sale el gas. Y el Sí. gas no era considerado como algo de interés económico. Entonces se quemaba para precisamente no, pues que no volviera el gas, se consumiera, punto. Entonces era un extra. Ahora que en teoría tenemos escasez de petróleo, digo, acá Alejandra tal vez me podrá desmentir si me estoy equivocando, como empezamos a tener la escasez de petróleo, entonces empezamos a enfocarnos en el gas natural. Y ese discurso y esa narrativa de decir, el gas natural es menos contaminante, que en realidad si tú piensas, hace combustión, genera dióxido de carbono, mínimo contamina igual que el petróleo, mínimo, a la par, ¿no? Ya ahora Alejandra nos dijo, es más contaminante. Y es muy contradictorio que en México pues empecemos a hacer fracking cuando además hay todo un discurso, y viene también ese discurso desde las empresas, de que hay escasez de agua. Entonces, Ujú. ¿en qué quedamos? ¿Hacemos fracking y usamos los millones de litros de agua o cuidamos el agua y vemos otras alternativas energéticas? Yo me quedaría con esa pregunta a los gobiernos. Sí, y ahí, perdón, tomo Chale. rápido Sí, la sí. palabra y ya me voy. Esto que decía Andrés, que me parece súper importante, ¿no? Las últimas investigaciones que se han hecho en Estados Unidos, lo que les comentaba al inicio, y se publicaron después en la revista Science en 2018, ya se estaba señalando que que entre 2011 y 2018 había habido un incremento del 700% de uso de agua por los pozos de fracking. Entonces, ahí Muchísimo.
O sea, eso tendría que ponernos la superalerta para el país cuando sabemos que la mayor parte de nuestro país tiene estrés hídrico, es semidesértico. Entonces, ¿por qué dar prioridad a una industria que no nos va a resolver los problemas energéticos, ¿no? Entonces, sí es bien importante y que va, y por el contrario, va a fabricar territorios de sacrificio, va a significar sacrificio para muchos territorios, para poblaciones principalmente rurales e indígenas, ¿no? Entonces, ahí es como colocar de qué lado está el gobierno, ¿no? Sí entendemos que es importante generar empleos, pero que hay que pensar otras alternativas, no, o sea, tenemos que salir de esta matriz fósil urgentemente, ¿no? Porque implica agua, o sea, producir hidrocarburos va a implicar agua siempre e implica daños al clima, ¿no? O sea, en un momento de crisis climática no puede ser que sigamos quemando el planeta a cambio de dinero, ¿no? De dólares. Y el último agregado es que el fracking, además, las sustancias que emite sí le pegan a la capa de ozono. Entonces, estamos violando el protocolo de Montreal. O sea, es todavía peor en ese sentido que el petróleo. Pues no sé si ya Omar quiere agregar algo para terminar. Ay, se me está metiendo un estornudo. Entonces, Siempre, sí, siempre tenemos que estar, pues, ah, al pendiente de las ideas grandotas, ¿no? Que se les ocurren a algunos funcionarios y y políticas energéticas, arcaicas. Sí, hay una necesidad de energéticos, pero también existen otras alternativas. Y mientras más rápido salgamos o desacoplemos nuestra economía de los hidrocarburos y busquemos otras alternativas y, y reduzcamos nuestros consumos, eso es una forma de empezar a frenar todo este problema. Ahora, yo creo que Alejandra, pues todo esto que trabaja la alianza, pues es muy importante para difundir esto, porque me acuerdo que cuando fue en 2013 y hablaron de fracturación hidráulica, yo realmente no lo tenía en el radar y cuando empieza uno a ver que en el caso que a mí me interesa, que es el tema de la contaminación química, dije, bueno, o sea, si tenemos el 70% de los ríos contaminados por industria química, farmacéutica, textilera y todo eso, ahora no me imagino una industria que no solamente contamina agua superficial, sino puede contaminar agua subterránea. Totalmente. No hay tecnología existente en el mundo que trate a ese nivel, ¿no? O sea, que evite o elimine los contaminantes. Entonces, no tiene caso arriesgarnos y arriesgar a las generaciones futuras. Nada más. pues creo que con esto lo podemos dejar aquí. Muy Muchísimas bien. gracias a las cuatro, a Omar, a Andrés, a Alejandra y a Marjorie. Y pues ahí nos estamos viendo hasta la próxima semana acá en Salidas de Emergencia. Muchas gracias. Buen fin de Hasta semana. luego, Gracias. gracias. Bye.